comenzaba nuestro viaje al Reino de Marruecos. Mi primer viaje con mi nueva Yamaha Tenere 700, comprada a principios de este año con el propósito de dar la vuelta al mundo con ella. También sería la primera vez que iba a conducir en arena. Éramos 4 los componentes del equipo. Mi socio Sergio con su BMW 1200S, Fernando con una BMW antigua restaurada por él y Fabián con su Honda Transalp de los años 90. Y quien resultaría, ya lo adelanto, el peor parado de este viaje. Practica cuando venga, por ejemplo, este de aquí, ¿sí? Ahora mismo, coge, le pones segundo, cuerpo atrás, de, no sé, 3.000, 4.000 vueltas y cuerpo atrás. Dejándola ir de delante, ya verás cómo coge confianza. Mira, mira. Y tras estas brevísimas explicaciones de Sergio, comenzaba la aventura de la conducción sobre arena. Tras unas 2 horas de conducción muy divertida, llegamos al lago Iriki. El lago Iriki, pese a lo que su nombre indica, no es un lago, sino que es una superficie plana muy extensa y seca. Parece ser que fue un lago hace tiempo. Tras varias caídas, yo empezaba a pillarle el truco a la conducción en arena. Pero los problemas vendrían al poco. En primer lugar, y dado que íbamos sin guías, perdimos el rumbo y de repente nos vimos sin saber hacia dónde ir para llegar a nuestro primer destino, que era el Titanic, un barco hotel cerca del lago Iriki. Como los problemas nunca vienen solos, sin previo aviso la moto de Sergio se paró y fue imposible arrancarla. Dado que habíamos visto una construcción a unos 5 kilómetros aproximadamente, decidimos que Fabián y yo iríamos a buscar ayuda. Por cierto, Fabián y yo éramos los que menos experiencia teníamos en conducción en el desierto. Tras llegar a la construcción, unas 2 horas después, tras mucha caída y mucho levantar motos, nos encontramos con que estaba vacía. Se estaba haciendo de noche y no quedaba agua, por lo que la situación se fue tensando. Ya cuando nos disponíamos a dormir en esa construcción y estábamos preparando el refugio, vimos unas luces a lo lejos, que fueron nuestra salvación, pues nos guiaron hasta el Titanic. Todo esto con Fernando remolcando con una cuerda la moto de Sergio, que pesa más de 250 kilos. Estamos en el medio del desierto, seguimos ahí a remolque. Comenzamos tercer día de desierto. Aquí estamos cerca del lago Iriki. Por segundo día nos quedamos varados en el Titanic, en el barco. Bueno, pero ya hemos logrado arreglar la moto que se rompió, la moto de Sergio. Fueron a por una batería, lograron volver en el día. Hemos descansado porque la paliza del primer día de desierto fue absolutamente brutal. Tengo agujetas por todos lados todavía. Y hoy nos espera una travesía de unos 70 kilómetros en esa dirección a Maghmit, pasando por el oasis sagrado. Estoy un poco acojonado porque la ruta se supone que es bastante más difícil que la que hicimos el primer día, que ya era complicada. Mucha arena, mucha roca. Así que bueno, vamos a ir despacito, con buena letra, y el objetivo de hoy es no caerse. Empezábamos el tercer día de desierto animados y con las energías renovadas después del merecido descanso, ya que nos trataron muy bien en el Titanic. Pudimos comer, beber y descansar. No sospechábamos, sin embargo, que el día no tardaría en torcerse, y mucho. Llevaríamos apenas media hora de conducción cuando Fabián, que iba delante de mí, perdió el control de su moto y cayó al suelo, aparentemente no muy fuerte. Pero nada más oír sus lamentos de dolor, supe que la cosa parecía grave. ¿Estás bien?
¿Estás bien? Voy. ¿Dónde te has dado? ¿Dónde te has dado? Acabamos el capítulo anterior con la desafortunada caída de Fabián en una zona remota del desierto del Sáhara, sin saber el alcance de sus lesiones. Solo sabíamos que se había golpeado en la zona de las costillas. Fernando volvió al Titanic en su moto a buscar ayuda, mientras Sergio y yo nos quedábamos con Fabián. Cosas del desierto. A los pocos minutos apareció de la nada un tuareg. Merci beaucoup, merci beaucoup. Maman, tu vas pas ici. Ah, you... With you. Maison, tu maison? Non, les maisons. Oh, pourquoi? Les maisons. Oh, d'accord. Les chameaux de Modomade. Nuestro nuevo amigo nos pidió algo de gasolina y nos invitó a visitar su pueblo, que se encontraba a pocos kilómetros. Tras subir a Fabián en el Land Rover que vino al rescate, decidimos hacer una rápida visita al pueblo de nuestro nuevo amigo. Salam alaikum. Ça va? Ça va bien. Ça va. Attends, ¿Qué significa? ¿La? Un moment. Un té. Efectivamente, la buena señora nos estaba invitando a su casa a tomar un té. El poco rato que estuvimos con ella, pudimos vislumbrar algo de cómo es la vida en este entorno tan remoto. Merci. Oh, qué bien. Sí. Cari. Ni puto caso, vienen todos. Después de tomarnos el té con ella y despedirnos con mucho cariño, emprendimos la vuelta al Titanic para organizar el traslado de Fabián al hospital más cercano, que se encontraba en Funzigit, a unas 4 horas de ruta por pistas desérticas, que pondrían nuevamente a prueba nuestra conducción. Bueno, pues estamos aquí, en lo que es un verdadero oasis. Tenemos un pocito, nos vamos a refrescar ahora, con Fernando y don Sergio tomando aire, igual que yo, y mirar esas montañas de ahí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué buena! Esto va a servir. ¡Oh! Dios, iba a sal. La térmica que lleva. Que tire, ¿no? Este hombre. ¡Oh! ¿Eh? El colega. Si quieres. Sabemos el camino, ¿no? No. Mira cómo viene el colega. Sí, bien. Si tuviera donde agarrar aquí. No tengo fuerza. La arena esta me ayuda. 1, 2 y 3. Ay, gracias. Por miedoso aquí, por tonto. Eso es que es blanda de cojones, ¿eh? Sí. Fue la duda, ¿Eh? La duda te mató. Sí, totalmente. 1, 2 y 3. ¿Qué había pasado? Pues no había pasado nada. Sencillamente que la conducción en arena, con motos tan pesadas, es todo un arte. Y a pesar de tener experiencia, si encadenas un par de caídas seguidas, gastas mucha energía y la cosa se va complicando por momentos. En cuestión de pocos minutos, tuvimos 3 o 4 caídas que agotaron nuestras energías.
Pues mejor. Ya tienes excusa para comprarte los buenos. ¿Coges la moto? ¿Lo aguantas? Vale, aguanto. Ponle la pata. Oh, Dios mío. Ríete del CrossFit. Y ríete de todo. Este es deporte, amigos. Bueno, no sé si lo veis, pero estamos en un arenal muy curioso. Muy curioso. Vamos a tomar aire, Sergi. Vamos a tomar aire. Que si no nos vamos a fundir en dos empujadas. Me lleva bien, tío. Está tumbada y encendida porque el aceite se pasa de trabajo. Vamos. 1, 2, 3. Pero ahora sí descansamos, ¿vale? Ahora sí descansamos un poco. Si no es una tontería, vamos a ir cayendo más. Déjala descansar y nosotros. El aire 3 minutos, no hay prisa. No se puede ir con prisa. Es que es eso, 3 levantadas y has hecho deporte para un mes. Si supiésemos que hay mucho más de esto, bajar presiones. Sí, ¿no? No con presiones altas. No conocéis esta pista. Sí, pero Bueno, ya lo hicimos en una vez de salida. Y no sé si es esta o... ya. ¡Ole! ¡Qué divertido, tío! ¡Oh, qué guay! Y al fin llegábamos a Fumcigit, después de unas 4 horas de pistas desérticas y pensando que ya estaba todo resuelto. Sin embargo, la odisea solo acababa de empezar. Bueno, estamos entrando al hospital de Fumcigit a ver cómo se encuentra Fabián. Debe estar por aquí. Este centro de salud no tenía máquinas de rayos, por lo que se decidió el traslado de Fabián en ambulancia a la ciudad más cercana, llamada Tata, a unas 2 horas de camino, para hacerle radiografías y valorar su situación. Bueno, no sé si se verá algo, sigue la aventura. Estoy en un pueblo que se llama Tata. Yo solito, el grupo se ha ido disolviendo poco a poco. Éramos 4 y solo puede quedar uno. Nos hemos seguido separando, ya os contaré bien la historia. Pero llevo sin comer desde las 8 de la mañana, son las 10 de la noche. Y ahora mi misión es encontrar algo de comer. Son, sí, 9 de la noche, está animado. Es la hora de la oración, ahí está la mezquita. No sé si se ve. Estoy en una plaza muy chula. Y nada, el pobre Fabián, que bueno, el motivo de haber venido aquí es porque Fabián se ha pegado una leche en moto. Pensábamos que no había nada, pero tiene pues 4 costillas fisuradas, nada más nada menos. Con lo cual la idea era volver a Fumcigit hoy, pero la doctora quiere tenerle vigilado. Así que bueno, me voy a quedar yo con él. Estoy aquí. Hemos venido desde un pueblo que está a 2 horas. Y nada, es lo que nos toca. Son gajes de la aventura. En fin, mira, ahí veo una tiendita. Y esa tiendita me va a salvar. Al regresar al centro de salud, me di cuenta que el estado de Fabián estaba empeorando por momentos y había comenzado a saturar cada vez más bajo. Nuestra preocupación fue creciendo. Se decidió por los médicos su traslado de urgencia en ambulancia, esta vez a Agadir, la ciudad grande más cercana, que estaba en realidad a más de 500 kilómetros.
A partir de ese momento me quedé sin batería en las cámaras, por lo que no pude grabar los siguientes días, pero os los resumo. Fabián fue ingresado en el Hospital Público de Agadir, donde permanecería los siguientes 5 días. Las condiciones del hospital son difíciles de creer. La higiene es inexistente. A los pacientes no se les da ni medicamento, ni agua, ni comida. Las habitaciones están llenas de gatos, supongo que por la abundancia de ratas. Se ve sangre por todos lados secándose en las sábanas que tranquilamente se pasan de unos pacientes a otros. ¿Ves? Ça va? Au revoir, merci beaucoup. Shukran. Mientras Fernando se quedaba a cargo de Fabián, Sergio y yo volvimos a por mi moto, que se había quedado en Funziguit, a unas 6 horas de Agadir. Y así emprendimos el largo regreso, con Fernando intentando el traslado de Fabián a España sin que fuera posible durante 4 largos días. Al cabo de esos 4 días, la aseguradora de Fabián finalmente se decidió a mandar un médico de España para verle. El diagnóstico de este nos dejó alucinados. Tenía nada más y nada menos que 7 costillas fracturadas y un neumotórax. Es decir, su situación era bastante más crítica de lo que pensábamos. This is the end, beautiful friend. Finalmente, tras esos días logramos el traslado a España, donde fue ingresado en la UCI y pasó varias semanas afectado, con además de todo lo anterior, una grave infección pulmonar. Afortunadamente, unas semanas después fue dado de alta y se recupera rápida y favorablemente. Y como Marruecos siempre se guarda alguna sorpresa, cuando pensábamos que ya estaba el viaje hecho, nos encontramos con una tremenda tormenta de viento y nieve cruzando el Alto Atlas. Superada la ventisca y la conducción en nieve, llegamos a Marrakech, donde finaliza esta aventura. De todo viaje se saca alguna lección importante. De este he sacado varias. Quizá la más relevante es que uno debe conocer sus límites y los de su moto. Viajando con trastos tan pesados como estos, encadenar varias caídas supone quedarse sin fuerza alguna. Esto viajando en grupo no presenta mucho problema, pero viajando solo, como voy a hacer, hay que medir todo muy bien. Stranger's hand.